Bienvenidos a su video podcast HS Consulting, el espacio para compartir experiencias en el diseño e implementación de sistemas de gestión. Soy César Augusto Arias y mi objetivo es desarrollar contenidos prácticos y simples en los que se incluyan tutoriales, entrevistas y videos informativos. Te doy las gracias por verme y escucharme y te invito a seguirme en las redes sociales como HSE Consulting. En este capítulo estaremos hablando del contexto de la organización y recuerda que aquí yo no te digo el qué, sino el cómo. Seguramente habrás escuchado y leído muchas veces esto del contexto de la organización, pero ¿y qué será eso del contexto de la organización? Te voy a explicar para que no te quedes con ninguna duda. De un modo muy sencillo podríamos decir que el contexto se trata del entorno que rodea a una organización, un entorno interno y un entorno externo. Una organización está compuesta por personas que trabajan dentro de ella. Dentro de cada organización existirá una política y normas de trabajo. Además, existirán departamentos o puestos de trabajo más o menos críticos para el desarrollo de la actividad. Cada organización tendrá una estructura funcional diferente con una o menos niveles jerárquicos y por tanto mayor o menor facilidad para que fluya la comunicación vertical. Todos estos asuntos o cuestiones las podemos llamar cuestiones internas. Pero una organización no depende tan solo de su entorno interno. Para poder realizar las actividades, en una empresa existen clientes con los que tenemos que tratar y tratar muy bien además. Existen proveedores que nos suministrarán externamente bienes o servicios para poder desarrollar nuestra actividad. Existen asimismo normativas y regulaciones a cumplir dictadas por el Estado. Además, no podemos obviar la situación económica, política y social de nuestro país y que sin duda afecta a la trayectoria de nuestra organización. Estos asuntos lo podemos llamar cuestiones externas. Por tanto, dentro de las cuestiones internas englobaremos todos aquellos asuntos de puertas para dentro de la organización, mientras que las cuestiones externas serán todos aquellos asuntos de puertas para afuera. Implementación de cualquier sistema de gestión, ya que si hacemos bien este análisis identificando cuestiones internas y externas, podremos identificar desde este momento ciertos riesgos y oportunidades casi sin quererlo. Lo difícil de este ejercicio es buscar el momento y decidirse a invertir el tiempo en realizarlo, pero es muy probable que si te detienes a analizar tu negocio por dentro y por fuera y dedicas el tiempo necesario para ello, detectes aspectos que si los cambias puedas hacer que la empresa cometa menos errores o utilice ciertos recursos de forma más eficientes. Entiendo lo que es interno y externo, pero ¿qué asuntos internos y externos debemos de tener en cuenta? Bien, lo que debemos hacer es determinar el contexto de nuestra organización y eso lo conseguiremos realizando un listado de nuestras cuestiones internas y externas para luego analizar cada una de dichas cuestiones. Te voy a dar un ejemplo. En cuestiones internas, la estructura de la organización, competencia e formación para desarrollar puestos de trabajo, política de la organización y si hubiera de la calidad, recuerda que estamos en el diseño. Objetivos estratégicos de la alta dirección y de la organización. Formación para reducir al máximo los accidentes laborales. Si realizas un análisis interno, es muy probable que detectes posibles procesos ineficientes que no se habían detectado previamente, errores de comunicación, ciertos riesgos a nivel de nuevos procesos o de procesos y como cuestiones detectarás otras muchas. Algunos ejemplos de cuestiones externas son la situación legal y regulatoria de nuestro sector, entorno competitivo del sector al que nos dedicamos, percepción y relación que tenemos con nuestros clientes, proveedores y relación que tenemos con los mismos. Te voy a enlistar algunos de los beneficios de realizar un análisis externo. Primero, podrás aterrizar la realidad de lo que está pasando en el entorno donde opera la empresa e identificar cómo afecta esto a la organización. Detectar oportunidades. Estas oportunidades pueden ser para lanzar nuevos productos y servicios que se adapten a la situación
que está ocurriendo o que pueden no ocurrir. Identificar si determinamos aspectos, como requisitos legales, pueden impactar en los productos o servicios que se entregan al mercado por parte de tu organización. Como esto no es más que un listado de cuestiones internas y externas, lo que debemos hacer es desarrollar cada una de ellas. Debes de tener en cuenta que lo que voy a exponerte a continuación es solo un ejemplo genérico, con preguntas que nos ayudan a pensar sobre cómo analizar cada cuestión interna y externa. Una vez que tengamos claras las ideas, esas preguntas deberán transformarse en una redacción en donde estudiaremos cada cuestión. Lo importante es ver esto como una herramienta poderosa y por ello dedícale el tiempo necesario y hazlo lo mejor posible. Ahora sí, basta de la teoría y veamos el cómo. Bien, lo que estamos viendo ahora en pantalla es la matriz FODA. Es una de las metodologías que se pueden utilizar para realizar análisis de contexto interno y externo. ¿Qué es lo que podemos visualizar aquí? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Y cuáles son nuestras amenazas? ¿Cómo podemos identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades o nuestras amenazas? ¿Y qué impacto pueden tener ellas dentro de la organización? Podemos hacer un ejercicio previo a esto y se los muestro a continuación. Bien, lo que estamos viendo ahora en pantalla es una metodología que podemos utilizar como herramienta previo a un análisis FODA. El análisis FODA es también otra metodología que nos permite a nosotros identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, la norma ISO 9001 nos dice que pueden haber factores internos y externos, como los legales, los tecnológicos, competitivo, de mercado, cultural, social, económico, valores, cultura, conocimientos y desempeño. Nosotros podemos elegir el entorno que necesitamos, que estamos identificando, si esta cuestión es interna o es externa, si es del ámbito nacional o internacional o local, cuáles son los aspectos a considerar. En este caso pueden ser situación económica, cambio monetario, pronóstico de inflación, disponibilidad de crédito, tiempos de crédito, grados de inversión personal, estabilidad política, infraestructura local, tecnología, materiales y equipos, competencia y tendencia de los clientes. Estos son ejemplos. Únicamente aquí estaríamos tomando en cuenta la situación económica. Por otro lado, podemos evaluar el impacto. Si se dan cuenta aquí en esta matriz, nosotros decimos que cuando la cuestión es externa y cuando el impacto se evalúa como negativo, el aspecto se cataloga como una amenaza, mientras que cuando se evalúa de positivo, el aspecto se cataloga como una oportunidad. Cuando la cuestión es interna y cuando el impacto se evalúa como negativo, el aspecto se puede catalogar como una debilidad, mientras que cuando se evalúa de positivo, el aspecto se cataloga como una fortaleza. Y aquí lo tenemos nosotros. Como esto es externo, nosotros lo podemos catalogar como una amenaza. Y le podemos dar un valor dependiendo de lo que nosotros estamos visualizando. Un ejemplo de esto es en valor 1 es que genera mucho impacto, 2 un mediano impacto y un 3 un bajo impacto. Y de aquí nosotros vamos dando otros valores. En este caso, por el entorno en el que nosotros nos desarrollamos, decimos que Pemex tiene atrasos en los pagos a clientes del sector, lo que genera una amenaza. Por otro lado, en el mismo entorno económico, en el ámbito externo y nacional, los clientes muchas veces nos piden tiempos de crédito, lo que se vuelve una amenaza. ¿Por qué? Porque ellos dependen de los pagos de Pemex. Y Pemex tiene periodos de hasta 90 días de crédito a los clientes del sector, aumentando que tiene atrasos en esos pagos. Lo que nosotros estamos viendo también es el entorno legal, que es externo, nacional. Ahora vamos a visualizar leyes y reglamentos como una amenaza igual, porque pueden haber cambios inesperados en la regulación del sector.
Y aquí nosotros también podemos visualizar algo externo, pero que es local, en cuanto a la tecnología, como una amenaza menor, en donde nosotros podemos poner igual que se utilizan herramientas tecnológicas para dar capacitaciones. Y esto en lo competitivo. Es decir, nuestra competencia está utilizando herramientas tecnológicas para poder dar capacitaciones, por un ejemplo. Y así nosotros podemos ir detectando cuáles son cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras amenazas, dependiendo lo que nosotros vayamos identificando. ¿Y qué sucede aquí también? Nos permite a nosotros ir valorando cuáles son las de mayor impacto, cuáles son las de mediano impacto y cuáles son las de menor impacto. ¿Para qué? Para que posteriormente en el análisis FODA nosotros podamos poner de mayor a menor cuáles son las fortalezas que identificamos, las debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Posterior a esto, nosotros volvemos a hacer nuevamente una evaluación de estos factores, en donde nosotros identificamos cuáles son las fortalezas y nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas, y también las podemos ir catalogando si son de poca importancia, si son sin importancia, si son importantes, muy importantes o totalmente importantes. Y esto nos va a dar un sentido de urgencia. Si es no urgente, algo urgente, urgente promedio, urgente o muy urgente. Nos va a decir si mantenemos una tendencia mala, deficiente, si se mantiene, si se mejora o hay demasiada mejora. Y esto nos permite también tener un resumen estadístico con la finalidad de ir estableciendo las estrategias, haciendo un match entre las oportunidades y las amenazas, entre las fortalezas, entre nuestras debilidades y nuestras amenazas. Por último, podemos establecer los planes de acción de nuestras fortalezas y nuestras oportunidades, así como nuestras debilidades y las amenazas. Hacer un plan de acción que nos permita a nosotros atender todas estas cuestiones internas y externas identificadas y valoradas, y poder también tener una medición del desempeño de estas cuestiones. Espero les haya servido el video y les agradezco mucho que nos sigan visualizando. Y como siempre les decimos, denle un like, comenten y compartan el video. Nos vemos en próximas sesiones. Hasta luego.